Hola, te habla Gloria Arroyave en este proceso de reprogramarte, el arte de aprender a amar conscientemente. ¿Alguna vez escuchaste decir en tu familia, te han dicho, no le cuenten a nadie? ¿Cómo afectan nuestra vida los secretos familiares? ¿Cuántas veces te angustias sin explicación? ¿Cuántas veces parece que en tu vida existiera un bloqueo y no alcanzas a dimensionar dónde comienza, dónde termina, dónde se bloquean las situaciones? ¿Cuántas veces te sorprende repitiendo la historia de alguien? O dicen, le pasó lo mismo que le pasó al bisabuelo, y después le pasó al abuelo, y después le pasó al tío Julanito. No nos damos cuenta que existe un tramado inconsciente que se anida en la transmisión hereditaria, y el propósito es que podamos superar esa repetición traumática y liberarnos. Y hay muchas herramientas. No necesariamente nos tienen que contar toda la historia. Más adelante les voy a decir cómo vamos a trabajar esto. Ustedes piensan que tal vez de pronto Edipo podía huir de su destino. Era necesario que Napoleón, por ser leal a su padre, se enfermara igual que él de cáncer de estómago. Sabía Guillermo de Holanda que al elegir a Máxima repetía la historia de sus ancestros. ¿Cómo podemos explicar las tragedias de la familia Kennedy? Hay dolores sin sentido, angustias que muchas veces parecen no tener un origen claro. Sentimos que cargamos mochilas tan pesadas y no sabemos cómo deshacernos de ellas. Secretos familiares o decretos personales. Es un libro de una escritora que me encanta que se llama Diana París. Secretos familiares, decretos personales. Diana París nos propone desde la psicología transgeneracional sanar las raíces de nuestro árbol genealógico para vivir mejor, más livianos y hacer más libre la vida de las siguientes generaciones. Los secretos familiares conviven en el interior de muchas familias y cumplen una función y están estrechamente vinculados a la forma que han encontrado para comunicarse sus integrantes. Y esos secretos familiares tienen que ver con información que pertenece a uno de los miembros de la familia o a varios y que no puede salir a la luz. Entonces, incluso en terapia yo a veces he atendido, una vez atendí a una niña que no hablaba, que comenzó a hablar, dejó de hablar como a los 5 años, le empezaron a hacer terapias, una cantidad de cosas, volvió a hablar en una ocasión a los 10 años, después volvió a hablar como a los 13 años, o sea, hablar no es que habló 3 días seguidos, habló en un determinado momento. Y fue muy interesante y fue muy chévere trabajar con esta familia, porque indagando nos dimos cuenta de algo que había sucedido, de un bisabuelo que había asesinado a la bisabuela y que habían dicho, "Shh, no le cuenten a nadie". Y lo trataron de tapar y guardar como un secreto. Eso fue mucho paseo averiguar eso. Finalmente, no sé si la niña habló, no les puedo decir porque le estaría mintiendo porque yo perdí todo contacto con esa familia. Sin embargo, encontramos esos secretos y que de pronto hay alguien que viene shh, con el secreto. A veces los síndromes, las enfermedades huérfanas y todas estas tienen que ver es con algo que está en la familia. Información que pertenece a uno de los miembros de la familia o a varios y que no puede salir a la luz, como por ejemplo, información relacionada con la sexualidad, pareja, infidelidad, adopciones, situación de consumo de drogas, patologías, abusos. Y todo esto forma parte de una novela familiar. ¿Y dónde queda eso escrito en la novela? En la psique, en la psique. Según la RAE, que me encanta, el diccionario de la Real Academia Española, secreto significa algo oculto, ignorado, escondido y separado de la vida o del conocimiento de los demás. Entonces, dentro de las funciones del secreto,
se evidencia un pacto implícito de silencio. La construcción de alianzas con quienes se comparte y deja fuera a quienes desconocen la información que encierra. O sea, parece que los que saben el secreto tuvieran un privilegio y los demás están excluidos. Entonces, ¿qué pasa con este carácter de prohibición? Hace quedar afuera la circulación de información familiar por los canales naturales. Es como los chismes. Es como los chismes. Los canales de información no son los canales oficiales, como pasaba cuando yo trabajaba en el banco, que cuando las cosas no se oficializaban comenzaba Radio Pasillo. Nosotros le llamamos Radio Pasillo. La gente que en los pasillos empieza a decir como que tal cosa, como que esto, como que... porque no fluyó de manera natural la información. Entonces, muchas familias viven en forma natural la mentira y el ocultamiento de información. ¿Y cuál es el discurso? Para no lastimar a los demás. El discurso que esconde una culpa o una vergüenza que realmente le va a generar es a la persona o a la familia completa en caso de que se sepa la verdad. Y esto no permite que se haga un contacto con la realidad. Esto impide que nos podamos hacer cargo de construir relaciones familiares saludables y significativas. ¿Y qué se evita con esto? Se evita la vivencia de que me juzguen, para que lo sigan respetando. Se mantiene la imagen de la familia ideal, en la cual todas las dificultades y los conflictos son vistos en el afuera. Están afuera, no están en la familia. ¿Y qué pasa? Se ve tanto cuando muchas veces yo atiendo a una mujer que determinada edad fue abusada de alguna manera, porque para el inconsciente no importa que haya sido un tocamiento o que en algún momento haya sido expuesta a ver en determinada forma, por ejemplo, un tío que le mostraba sus partes íntimas, o un primo, o el papá, o un vecino. Para el inconsciente eso es violación. El inconsciente lo toma como violación. Y empezamos a mirar esa historia y nos damos cuenta que la mamá vivió lo mismo, la abuelita vivió lo mismo, una tía vivió lo mismo, y todo el mundo vivió lo mismo. Es porque necesariamente lo primero que yo quiero aclarar es porque no es porque no salieron a contarlo, es porque no se resolvió, es porque no se sanó, es porque se quedó ahí en el dolor. Entonces se quedó en el dolor y en el miedo que mis hijos vivan esto, que mis hermanas vivan esto, que mi familia viva esto. ¿Y qué hace? Se genera una repetición, una energía que hace que las cosas se repitan, porque los secretos se guardan con dolor o con resentimiento o con vergüenza o con rabia. Entonces esto genera un gasto energético y una tensión muy importante. ¿Y qué hace? Que está presente todo el tiempo en la comunicación, aunque no sea espontáneo, aunque libremente no se diga. En ocasiones también surge el aislamiento, la tristeza, la depresión, como un punto de partida de no poder procesar algo que la persona sabe que no coincide con lo que su familia le muestra. Hay cosas que nosotros mismos nos queremos negar, que nosotros mismos no queremos aceptar. ¿Por miedo a qué? Por miedo a tener que asumir la vida. Nosotros no queremos asumir la vida. Nosotros siempre decimos, ay, queremos ser felices. Usted no quiere ser feliz, porque si nosotros quisiéramos ser felices no seríamos tan creativos para sufrir. No estaríamos sufriendo porque sí, porque no. Parece que la felicidad siempre tuviera que estar empañada por algo. Incluso como les digo a veces en las charlas, parece que ser feliz fuera sospechoso. Ay, qué día tan hermoso, hoy amanecí tan feliz. ¿Será que me voy a morir hoy? O sea, es sospechoso que usted esté feliz y agradecido. De pronto se va a morir hoy. Entonces se percibe, y se percibe como una forma en que se vive. Yo siempre digo que el secreto, el fantasma de los secretos familiares, es una energía que se queda ahí dando la vuelta porque nadie la resuelve. Entonces una mamá que vivió un proceso, un conflicto, y se lo transmitió a su hija, y su hija se lo transmitió a su hija, y entonces, por ejemplo, la hija, digamos en el caso de la bisabuela que fue asesinada por el bisabuelo, su hija lo sabía y ella se queda con esa tristeza, con la tristeza. Sí, claro, Gloria, obvio que tiene que quedar con la tristeza. No es obvio.
la comprensión, de pronto el aprendizaje que le generó la situación. Sin embargo, cargar una tristeza eternamente o una rabia eternamente o un resentimiento eternamente, les aseguro que no es obvio. Porque entonces no tomamos el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Esa hija carga eso, ¿y a quién se lo transmite? Pues a sus hijos, porque es una mamá que está triste, que no se explica a nadie por qué, y es como un fantasma que está ahí. Y eso se empieza a pasar a las generaciones que siguen. Yo he tratado de realmente trabajar tanto en esto en mi familia para liberar tanto. A mí personalmente me ha servido. He estudiado mucho del transgeneracional, de árbol genealógico, me encanta constelaciones. No soy una experta erudita del tema. Sin embargo, como dicen por ahí, me defiendo muy bien con las herramientas que tengo para hacer lo que yo he necesitado hacer en mi familia y las herramientas que uso cuando muchas veces le ayudo a las personas y les sirvo en terapia. Y muchas pueden dar su testimonio de cómo hemos hecho desbloqueos familiares y de cosas que no tenían ni idea. Entonces, por ejemplo, les voy a poner ejemplos que son muy chéveres. Parece que el mantener ese secreto comienza a construir un círculo vicioso sin salida. Entonces no se logra llegar a un fondo de realmente qué está pasando. Entonces se intensifica porque empieza a pasar algo que yo no sé qué está pasando. Las relaciones conflictivas, crece la desconfianza, no se encuentra la salida y se da paso a los síntomas en diversas formas de manifestación. Y una, por ejemplo, es frecuente la detención de dificultades de aprendizaje y comportamiento en niños que conviven con las familias, que guardan demasiados secretos. Gloria, todas las familias tienen secretos. No todas y no tantos. A veces las familias que más secretos guardan son las que más bien de las apariencias, del que dirán, de que nadie sepa, de no le cuenten a nadie, de que es una vergüenza, de lo que pasaba antes que todavía parece que en esta época sucede, porque una vez atendí a una niña que le pasó la hija que se embaraza, la mandan a otro país, la encierran en un convento, apenas nace el bebé se lo quitan y lo desaparecen. Ese dolor se queda en el clan y no se resuelve, porque la persona que lo vivió y en el fondo los que tienen la culpa tampoco lo resolvieron. Entonces el comportamiento de los niños que conviven en este tipo de familias, a estos niños les cuesta mucho aprender, les cuesta asimilar la información, socializar, sentirse seguros, confiar, decir la verdad, desarrollarse. En definitiva, es el paralelismo de la forma de vincularse con su familia, la inseguridad que genera una familia que se mantiene llena de secretos. Y en la etapa adulta, cuando estas situaciones se perpetúan sin resolverse, podemos encontrarnos con quienes repiten y fracasan con todos los vínculos con los más estrechos. No logran un cambio, somatizan y se alejan de su proyecto de vida. ¿Y será que estamos condenados? ¿Será que nosotros no los podemos resolver? No estamos condenados y sí los podemos resolver. Yo he encontrado una forma muy linda de resolverlos. Conmigo yo, usted no necesita saber el chisme entero para que lo resuelva. Usted ve que en su vida hay algo que se bloquea, hay algo que no fluye, que a usted le cuesta. Y es comenzarse a preguntar, ¿qué puedo hacer yo para resolver esto? Sanación transgeneracional. Yo me acuerdo que mi coach favorita, mi mamá, desde que éramos niños, cuando nos llevaba a rezar el rosario, siempre pedía por la sanación transgeneracional. Qué mujer tan sabia. Y les estoy hablando de hace 50 años, de hace 48 años, que rezamos el rosario con mi mamá y mamá siempre pedía por la sanación transgeneracional. Yo no sé si le tengo que preguntar si ya sabía que era eso. Imagino que sí. La sanación de lo que hicieron mis antepasados y la sanación de lo que no sé. Sin embargo, lo puedo resolver ¿dónde? En mi psique, en mi mente, con la comprensión. Nosotros podemos resolver eso y no nos tenemos que quedar con esto. No dejemos que los fantasmas vivan por nosotros, pues más doloroso que resulte. Si tenemos un deseo de hablar, de preguntar, digamos qué tanto nos duele, preguntemos, comuniquémonos, no es evadiendo, respondamos con responsabilidad, asumamos que nosotros lo podemos resolver
que no tenemos que ir a desenterrar a nadie y de verdad optemos nosotros por sembrar un camino de amor y de verdades dentro de nuestra familia. Un gran recurso, dejar de vivir a la sombra del pasado. Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a tener nuestra propia identidad, liberarnos del pasado, asumir nuestras vidas, no culpar a los demás. Y si le preguntamos a la vida qué es lo que no necesito, qué es lo que necesito resolver, yo les aseguro, no me crean, la vida siempre nos va a mostrar de alguna manera qué es lo que hay que resolver. ¿Cuándo? Cuando nosotros ya estamos listos con comprensión y con amor para soltar. Y algo súper importante que las personas desconocen, mucha gente desconoce, por favor, no le coloque el nombre a sus hijos de los ancestros muertos en sucesos trágicos, personas que tuvieron las vidas tristes, personas que murieron de enfermedades horribles. ¿Por qué? Porque una generación de nombres, cuando usted le coloca a un hijo el nombre de un abuelo, de la bisabuela, de la tía que se murió, de una enfermedad, del que se murió en un accidente, usted le está dando el mandato de que repita la historia y ocupe el lugar de este nombre que le estoy colocando. Así que les voy a recordar una frase muy linda que dijo San Agustín. Los muertos son unos invisibles, no son unos ausentes. Decídete y cierra todas las criptas que arruinan tu vida. Muy apasionante este tema del fantasma de los secretos familiares. Lo podemos resolver, se los aseguro. Te hablo Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.